valientes de Dios. ¿Cuántos son valientes aquí? Amén. Muy bien. Dios y nuestra nación ocupa valientes. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Amén. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. 400 hombres. Bueno, iniciemos con el lugar. ¿Dónde se ubicaba este lugar? La cueva de Adulam. ¿Qué era la cueva de Adulam? Obviamente, como bien lo dice, era una cueva, pero ¿en qué lugar se encontraba? Bueno, se encontraba obviamente dentro de lo que era el territorio de Israel antes, ¿verdad?, que se dividieran dos entre los palestinos e Israel, después de 1967, por medio de la Organización de las Naciones Unidas. Una vez que derrotaron a este Hitler, y en lo que viene siendo Normandía, el desembarque de los aliados, y derrocaron a lo que venía siendo toda la idea que traía de Hitler de ser una sola raza. Entonces, cuando derrocan su régimen, pues ahí, ¿verdad?, a los años, pues dicen, ¿verdad?, los de la ONU, que ya era necesario, o declararon que era necesario, que ya Israel se convirtiera en Estado. Antes era un país nomás, era un pedazo de tierra, era un terreno, no estaba catalogado como un Estado, como una nación oficialmente, hasta 1967. Bueno, pues ahí en Israel, que aproximadamente está el territorio está casi idéntico al Estado de México en cuanto a territorio, en cuanto a habitantes. Israel tiene alrededor de unos 20 mil millones de habitantes judíos, y Estado de México tiene como unos 22 mil. Entonces, más o menos así, era así chiquitito, un pedazo. ¿Dónde está Israel? Bueno, Israel se encuentra a un lado en la costa de lo que viene siendo el mar Mediterráneo. Al norte de Israel se encuentra Líbano, los de Hezbollah, que traen un conflicto hace poco, y abajo están lo que viene siendo Egipto. Al lado derecho está Jordania, está Siria, está Arabia Saudita, Irak, Yemen, y bueno, allá al noroeste se encuentra lo que es la URSS, por usted ha visto el mapa mundial, y abajo obviamente está el resto de Asia, y abajo de lo que es Europa, que está a la izquierda. Al oeste está lo que viene siendo, en el suroeste de Israel, todo lo que viene siendo, África. Y ya a un lado, a la izquierda de Israel, se encuentra lo que viene siendo enfrente Turquía. ¿Qué es Turquía? Turquía es precisamente ahí donde, en esa costa de Turquía, estaban las 7 iglesias que habla el Apocalipsis: Esmirna, Éfeso. De hecho, Éfeso ya no existe, ahorita son las ruinas, y arriba de las ruinas de Éfeso está precisamente la capital, que se llama Estambul. Entonces ahí todo eso está enfrente, y pues ya más acá al extremo hacia abajo pues está todo lo que es Latinoamérica, ahí donde estamos nosotros aquí ubicados. Amén. Bien, entonces ahí en Israel, ahí se encontraba la cueva de Adulam de Jerusalén, a unos 23 kilómetros más o menos al oeste. Y más abajo, ahí es donde peleó David contra Goliat. ¿Se acuerda cuando peleó David contra Goliat? Bueno, de la cueva de Adulam, unos kilómetros hacia abajo, al sur, ahí se encontraba ese lugar. Entonces, la cueva de Adulam estaba al oeste, pegado acá donde está la costa del mar Mediterráneo. Ahorita lo que viene siendo la franja de Gaza, por esos lados, por ahí estaba en ese lugar. La cueva de Adulam era un lugar de refugiados, donde habitaban estos hombres de los cuales vamos a hablar, y de los que habla la Biblia, de lo que leímos. Eran hombres
estaban marginados. Ahora, ¿por qué estaban en esa condición? La Biblia dice que estaban endeudados, estaban en aflicción y estaban en amargura. ¿Por qué estaban en esa condición? Dice la historia que estos hombres posiblemente eran hombres que habían peleado antes en las guerras. Usted sabe que en aquellos tiempos había guerras entre Israel contra los moabitas, contra los que venían siendo los filisteos, los madianitas y etcétera, etcétera. Siempre estaba en conflicto porque Israel siempre han querido quitarle su territorio hasta hoy en día. Entonces Israel estaba en momentos difíciles, no podemos decir bélicos porque un conflicto bélico es con armas sofisticadas de fuego, pero en aquel tiempo eran guerras solamente con arcos, con espada, pero no dejaban de ser destructivas. Entonces en aquel tiempo, en ese tiempo de conflictos entre Filistea e Israel, estos hombres probablemente habían perdido sus hogares, su familia. Acuérdense que antes destruían casas, destruían todo. No había como hoy misiles o la fuerza aérea, el poderío militar aéreo no existía en aquel tiempo, pero sin embargo sí existían los que le llamaban a las catapultas. Eran unas rocas gigantes que destruían casas, los muros con las que se protegían, las ciudades como la de Jerusalén, que fue destruido. Incluso la ciudad fue destruida varias veces. Ahora, una guerra siempre va a tener un conflicto. Una guerra siempre va a traer no solamente un conflicto entre dos naciones, sino va a traer destrucción. Siempre provoca un desequilibrio económico en el país, obviamente en las personas, las que son víctimas colaterales. Y cuando estos hombres estaban ahí, era posiblemente que habían perdido hogares, que habían perdido todo, estaban sin nada prácticamente. Entonces cuando están en ese lugar, pues imagínense, ¿no? Estar pensando, eran soldados que lejos de que les tuvieran en una alta estima, pues estaban abandonados, estaban marginados. Y si nos vamos hoy en día, o lo podemos ver hoy en día, Estados Unidos tiene una gran, bueno, un buen número de hombres que fueron veteranos de guerra o que son veteranos de guerra y están marginados. Muchos viven como indigentes, andan en la calle abandonados, con problemas inclusive de estrés postraumático, traumas que vienen siendo traumas, con psicosis, temores. Entonces con muchas secuelas emocionales, psicológicas. Muchos de ellos por eso empiezan a matar, a asesinar ahí en las plazas y tienen otro tipo de conductas nocivas porque vienen con muchos problemas. La guerra siempre provoca un sinfín de problemas. Entonces es posible que estos hombres traían muchos problemas, tal vez hasta psicológicos, algunos hasta físicos. Entonces estos hombres estaban en ese lugar y estaban en una marginación terrible. Estaban en un estado deplorable. Es un estado muy crítico en el que se encontraban estos hombres. Imagínense el panorama, sin nada, posiblemente olvidados por el reino de Judá, de Israel. Estaban ahí abandonados esos hombres. Aparte, estaban en aflicción, en amargura y en un lugar encerrado. Como consejero familiar siempre se aconseja una persona que está en un cuadro depresivo, que salga lo más que pueda, que salga, que le pegue el aire, que salga, que respire aire puro, que salga del encierro, porque el encierro lo deprime más. El encierro deprime más a la persona. De hecho, hay lo que se le llama la depresión invernal. El simplemente cambio de verano a invierno provoca un pequeño problema de depresión. No es que un cuadro así como tal depresivo, pero sí provoca un pequeño cambio. Entonces, amados hermanos, imagínense el encierro. En aquel tiempo todavía no existía Thomas Edison, el que inventó lo que es el bombillo eléctrico. O sea, no existía todavía los focos, las lámparas, no existía nada de ello. Eran solamente unas antorchas ahí que con brea y le encendían lumbre. Entonces tal vez no estaba muy clara esa cueva, posiblemente estaba un poco oscura. Así que todo ello pues ahondaba más el cuadro depresivo, ahondaba más la aflicción en estos hombres. Y cuando estos hombres se encuentran ahí, posiblemente ya no había ilusión, ya no había sueño, ya no había nada por qué luchar, ya no había nada por qué subsistir. Posiblemente
Posiblemente por ahí algunos con intento de suicidio esperaban la muerte solamente. Estos hombres tal vez ya no había esperanza alguna. Tal vez este cuadro que vemos era similar a los huesos secos que vio Ezequiel. ¿Se acuerda? Que miró Israel como los huesos secos, y secos en gran manera. Y dice la Biblia en Ezequiel que ya no había esperanza en ellos. Posiblemente era un valle de huesos secos el panorama en el que se encontraban estos hombres. O sea, era algo que ya no podía tener vida, era algo que ya no había esperanza, era algo que posiblemente ya estaba destruido. Hasta ahí habían terminado posiblemente. Ese era el estado en que se encontraban esos hombres. Pero sin embargo llega alguien ahí. Llega David. Y cuando llega David, porque David andaba huyendo, se acuérdese que había peleado contra Goliat, y entonces él huye porque Saúl entra en celo, en envidia contra David. Sabe que la envidia y el celo es un sentimiento que destruye mucho. No destruye solamente a la persona, sino destruye a personas inocentes. Usted nunca envidie, nunca cele a nadie. Usted nunca se llene de envidia. La envidia carcome. La persona no es feliz ni deja ser feliz. Entonces es terrible la envidia. Nunca cierre la puerta de su corazón a la envidia, cierre la puerta de su corazón al celo. Si alguien está avanzando, si alguien Dios lo usa, diga gracias a Dios. Si alguien se gana un carro, compra un carro, tiene una casa, construye una casa, es feliz su matrimonio, usted dele gracias a Dios y bendígalo y dígale: Señor, bendice a ese varón, bendice ese matrimonio, bendice a esa persona, ayúdale, Señor, a que no pierda, que siempre esté ahí en ese estado, sino que siga avanzando. Pero Saúl se llenó de envidia. Él escuchaba que cantaban: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces empezó a ver que halagaban a David y entró en celo, envidia, y desata una persecución contra David. Y David tenía que huir de un lado para otro. Así que cuando llega a este lugar se hizo pasar por loco. Imagínense en qué lugar llegó David. ¿A qué lugar llegó David? Hubiera sido otra persona, yo creo que sí se vuelve loco de veras. Él se hizo pasar por loco. Pero sin embargo, él sabía quién era Dios. Él tenía la confianza en Dios. Y Dios estaba con David. Y Dios estuvo con David. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que estos hombres, cuando están en ese estado terrible, es cuando llega David. Fíjese, no solamente estaban endeudados, o sea, no tenían solamente ese problema, estaban afligidos. Y la aflicción era por ende, obviamente, ¿no? Entonces, la aflicción, cuando llega aflicción a tu corazón, hace tu corazón más chiquitito, o sea, lo apachurra, o sea, sientes un peso, sientes una carga. Cuando estás en aflicción, pero en gran aflicción, porque hay aflicciones leves, la aflicción varía en grados. Por ejemplo, tal vez porque el niño no pasó la primaria o están porque lo reprueben, y pues te vas a afligir y va a reprobar mi hijo. Pero cuando es una aflicción ya más fuerte, obviamente eso más lo vas a resentir y tu cuerpo lo va a resentir. Es posible que no duermas, es posible que venga preocupación, es posible que casi caigas en un cuadro depresivo o un desánimo, un desaliento. Entonces la aflicción produce una serie de síntomas, una serie, y los sentimientos se empiezan a manar, a manifestar. Tenemos alrededor de 250 emociones o sentimientos, pero tristemente son más malos que buenos. Entonces empiezan los sentimientos, culpa, tristeza, preocupación, aflicción, desaliento, desánimo, desesperanza y tristeza, dolor, llanto, y empieza, ¿verdad?, una serie de pensamientos, de sentimientos contrarios, pensamientos contrarios, y entonces empieza la persona, ¿verdad?, a vivir una aflicción. Y hablando en la vida emocional, viene un declive emocional. Entonces estos hombres moralmente estaban por los suelos, emocionalmente estaban por los suelos. Y no solamente termina ahí, dice que estaban en amargura. Una persona con amargura ni siquiera por el sol se alegra, ni siquiera cuando le dan algo se alegra. Una persona que ya está en un estado de amargura es una persona en un estado muy, muy
pobre emocionalmente. Una persona está muerta pero viva, o está viva pero muerta más bien. Está muerta por dentro, tiene muerta el alma, tiene muerto todo, la ilusión, la alegría, la felicidad, todo le parece mal, nada le agrada. Si sale el sol, porque sale el sol. Si no sale el sol, porque no sale el sol. Si viene la noche, porque viene la noche. Si pasa un carro, porque pasa. Si no pasa un carro, porque no pasa un carro. O sea, de todo se queja, todo le parece mal. Entonces, en ese estado estaban estos hombres. Entonces, cuando llega David, imagínense el cuadro en que se encuentra: la crema innata de la desilusión, de la amargura. O sea, era lo peor, hablando en un estado emocional, moral. Era lo peor ese cuadro en el cual llega David. ¿Cómo le haría David para que estos hombres pudieran cambiar su mentalidad? Obviamente fue Dios, porque antes que David llegara, Dios ya le tenía la mirada a esos hombres. Antes de que tu pastor te hablara, antes que tu pastor llegara a ti, Dios ya estaba con la mirada en ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Antes de que alguien te evangelizara, de que alguien te hablara de Dios, de que alguien viniera a tu casa, a tu familia, a visitarle, a ministrarle, antes que el pastor llegara a tu casa, antes que la pastora, el líder, el hermano llegara a tu vida, Dios ya tenía la mirada en ti. Dios ya te había visto. Dios había dicho: yo puedo hacer algo con este hombre, yo puedo hacer algo con esta familia, yo puedo hacer algo con esta mujer. Está despreciada, adolorida, en duelo, no quiere saber nada, se le acabó el mundo, pero Dios dice: yo puedo hacer algo con ella y yo puedo hacer algo con él. Entonces, estos hombres estaban olvidados, tal vez por el gobierno, estaban olvidados, tal vez ni la familia tenían, pero sin embargo nunca los olvidó Dios. Dios estuvo ahí presente con ellos, y tal vez ellos hubieran pensado que el Dios de sus padres tal vez ya los habían abandonado. Tal vez hasta ellos pensaron que Dios los había abandonado. Pero sin embargo llega David y les cambia la mentalidad y les cambia el chip. ¿Sabes que tú puedes ser clave para cambiar un ambiente en algún lugar? Tú puedes ser clave para cambiar el ambiente en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, con lo que están mirándote. Con tu vida puedes cambiar. Es más, sin hablar con ellos, con que miren tu caminar, puedes cambiarle el chip a ellos. Puedes cambiarle a ellos la vida. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Ellos ya estaban prácticamente en la ruina, pero de la ruina Dios puede hacer cosas grandes. Así como de los huesos secos Dios dio vida, también de la ruina puede hacer cosas grandes el Señor. Y estos hombres, amados hermanos, Dios les transforma la mentalidad y se hacen unos valientes. Y estos hombres, después posiblemente de haber visto tal vez batallas, tal vez vieron la gloria, pero llegaron a estar en un estado terrible. Pero aún así Dios los volvió a levantar. Alguien dijo: es posible que fracases 100 veces, pero también es posible que después de fracasar 100 veces puedas triunfar. Nunca te quedes cuando estés en un estado de ánimo por el suelo. Elías venía del éxito y se arropó en una cueva, pero sin embargo Dios le dijo: levántate porque largo camino te resta. Nunca, una cueva como es esta cueva puede asimilarse a nuestro estado de ánimo, nuestra aflicción, nuestro dolor, nuestra tristeza, la circunstancia difícil, un duelo. Entonces, muchas veces nosotros podemos tomar dos decisiones. Bueno, siempre tenemos que tomar decisiones. Una, seguir a Dios, seguir para adelante o quedarnos ahí. Estos hombres tuvieron la oportunidad de levantarse y seguir a David y creerle a David que todavía podían luchar, pelear por Israel. David les cambió el chip, o podrían haber dicho: aquí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar a morir, ya no tiene caso luchar, no tiene caso seguir adelante, así que aquí mejor nos vamos a morir. Pero sin embargo tomaron la mejor decisión de creerle a David
y dijeron: vamos a levantarnos. Posiblemente David se les quedó viendo, los admiró, los miró, y posiblemente empezó a hablar con cada uno de ellos. Mira, ¿sabes qué? Tengo un plan. Mira, yo soy rey, pero en algún momento vamos a levantarnos para que podamos salir adelante. En algún momento vamos a luchar por Israel, vamos a salir de aquí y vamos a luchar por nuestra nación. Y empezó a hablar con ellos. Imagínense, él se hizo pasar por loco. Los hombres iban a decir: oye, pues este está loco de veras, como que es un rey. Pero sin embargo ellos le creyeron a él, creyeron que realmente era un ungido, y creyeron realmente que él podía ser alguien y podía ser la diferencia para ellos. Y ellos empezaron a confiar, y él empezó a confiar en ellos, empezó a motivarlos, tal vez a decirle: mira, yo tengo un plan de aquí, mira, le vamos a hacer así, vamos a tener grandes victorias, mira, vamos a ver la mano de Dios, Dios está con nosotros, nuestro Padre, el Dios de Israel, está con nosotros. Y empezó, amados hermanos, a motivarlos. La actitud de David les cambió la vida a estos hombres. Tu actitud puede cambiar la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, de tu esposo. Tu actitud puede cambiar la vida de tu amigo, de tu patrón, de tu jefe. La actitud de nosotros puede cambiar la vida de otras personas. La actitud de David pudo cambiar la vida de 400 hombres marginados, endeudados, afligidos, amargados, y se convirtieron en los hombres más valientes de David, y pelearon muchas guerras y ganaron muchas batallas. ¿Cómo le hizo David para que esos hombres en ese estado cambiaran? Pues no fue David, fue Dios en David. Y no somos nosotros, es Dios en nosotros. Y Dios puede hacer muchas cosas a través de nosotros. Así que, amados hermanos, estos hombres se levantaron y salieron adelante, salieron como unos valientes, y se convirtieron en los valientes prominentes de David. Dios está buscando hombres y mujeres valientes. Nuestro país está en un estado difícil, crítico, como lo estaba Israel en aquel tiempo también, en diversas circunstancias o con diversas circunstancias. Pero nuestro país está en crisis, no económicamente, en crisis emocional. El país está abandonado prácticamente. La gente está abandonada allá afuera. Israel estaba abandonado prácticamente porque el gobierno era un caos. Pero David se levantó a luchar por su nación. Tenemos que levantarnos a luchar por nuestra nación, no con armas, sino transformando las vidas con nuestra actitud positiva. Que nos levantemos como valientes, sin temerle a la vida, sin temerle a las malas noticias, enfrentar las malas noticias, enfrentar las aflicciones. Que cuando venga el dolor, cuando venga la aflicción, no nos quedemos ahí, le digamos: Señor, sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti, y le voy a seguir hablando a la gente, y le seguiré diciendo a la gente que tú eres bueno, que tú eres poderoso, que tú sanas, que tú cambias, que tú transformas, Señor. Y voy a seguir sonriendo a la vida, voy a seguir sonriéndole a la vida, y le agarré sentido a la vida todavía. Y usted va a decir: pues qué fácil es. Pues ¿qué cree? Hace 3 meses mataron a mi hijo, me lo asesinaron. ¿Sabes lo que es que te maten a tu hijo? Me lo mataron a balazos sin él tener nada que ver. Y todavía estoy en el duelo. Pero usted me vio cuando recién me paré aquí, que los hice reír, porque todavía les sonrió la vida. Traigo dolor porque es normal. Todavía estoy en el dolor. Ahí en la casa llego, tengo un lugar ahí donde ahí lloro, ahí grito, ahí hay una cancha ya sola, y ahí me desahogo, ahí vivo mi dolor. No puedo estar llorando donde quieran, ahí me desarmo delante de Dios. Llegué a sentir delante de mi hijo que ya no, ahí cuando estaba con mi hijo no estaba el predicador, el conferencista, el consejero familiar, solamente un padre con su hijo, con una impotencia terrible. Solamente yo y Dios estábamos ahí, desnudo delante de Dios. Pero Dios me ha dado la fortaleza. A los 15 días yo ya estaba dando consejería y trabajando consejería. He ministrado por lo menos 7 familias que también han perdido una pérdida, y yo tener que ayudarles y decirles: échenle para adelante, sigan para adelante.
La vida sigue, la vida es bonita, la vida es buena. Dios pudo haberlo levantado y sanado así, con más con decir la palabra lo levanta, pero Dios decidió llevárselo y estar con él. En una ocasión Dios me dijo: tú vas a cuidar mejor a tus hijos que yo. Una vez que yo le reclamé y Dios me dijo: tú los vas a cuidar mejor que yo. ¿Quién más lo va a cuidar mejor que yo? Él estando con él en sus manos. Él está en sus brazos y él está en un mejor lugar. Cuando aprendemos a verlo por el lado espiritual es más fácil, pero lo queremos ver solamente las cosas por el lado humano. Si las vemos por el lado humano solamente, acuérdense que somos parte de una iglesia. Ya no somos de aquí, somos de allá, somos pasajeros y tenemos que ver el mundo espiritual. Estamos en un mundo espiritual. Tenemos que verlo por el mundo espiritual, porque si no, por eso dice Pablo: puesto los ojos allá arriba. Si los ponemos acá abajo, nos van a controlar las emociones, nos va a agarrar el resentimiento, la culpa, el desánimo, el desaliento, la depresión. Tengo una tía, me dice: hijo, ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra, te van a dar pastillas. Mira, le digo: yo no ocupo psicólogo, psiquiatra, mi psicólogo es Dios, el Dios todopoderoso. Sé quién es Dios, sé quién es Cristo Jesús. Él vino a morir por mis pecados, Él vino a darme paz y paz en abundancia. Y Él me dijo que en la aflicción me iba a dar la paz y lo está cumpliendo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Verdaderamente Jesús es la paz, Él es la paz. Él verdaderamente nos la da paz. Tengo muchos amigos que me dicen: oye, Raúl, que andan en la pandilla, Raúl, oye, ¿sabes qué? Dice, bueno, mi hermano me dijo en el velorio, estaban unos amigos míos, y me dijo: ¿sabes qué? Me dijeron tus amigos: ¿sabes qué? Si Raúl si le hubiera pasado esto hace más de 20 años, quién sabe qué desastre hubiera hecho. Pero qué bueno que le pasó en este momento, que ya estaba bien con Dios, que estaba caminando con Dios, porque lo vemos que está tranquilo. Lo vemos, realmente no tiene esas locuras ya como antes. Quién sabe qué desastre estuviera haciendo, porque nosotros lo conocimos. Pero realmente Dios está con él. Dios está con él. Amados hermanos, Dios está buscando valientes. ¿Sabes cuál fue la mejor victoria de David? No fue haber peleado con Goliat o vencido. No fue las guerras que tuvo. Fue cuando tuvo a Saúl en sus manos y pudo haber matado a Saúl y lo perdonó. Fue su mayor victoria. ¿Sabes cuál fue el mejor sermón de Jesús? No fue el del monte. Fue cuando dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo estoy por dar mi mejor predicación de toda la historia. Le he predicado a empresarios, al gobierno, en grandes eventos. Cuando mataron a mi hijo, yo venía de una iglesia de 2,000 miembros, donde di una conferencia y Dios bendijo de una manera tremenda, que quisieron una conferencia más del desarrollo humano y fue el 80% en un lunes, y fue el 80% de la iglesia lloviendo, y Dios sanó. Mucha gente había afligida, con muchos problemas, y Dios trajo una sanidad bien terrible. Después pasó lo de mi hijo. Pero ¿sabes cuál es mi mejor predicación? Y estoy por lograrla. Yo hablaba con el pastor hace rato. Le dije: pastor, ora por mí, porque el lunes es posible que entre a la cárcel y voy a ir a perdonar al muchacho que mató a mi hijo. Quiero darle un abrazo y darle un beso, decirle: Jesús te ama, y que pueda recibir a Jesús en su corazón. Y para mí va a ser la mejor predicación que he dado en toda mi vida. No es cuánto servimos, sino cuánto toleramos a aquellos que nos lastiman y nos maldicen. Si no puedes convivir con alguien que es de tu propia iglesia, ¿cómo vas a convivir con tu enemigo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo vas a poder perdonar a alguien? Jesús nos puso la muestra. Y la esencia de la iglesia es una iglesia, debe ser la iglesia que sabe perdonar. Esa es la esencia, esa es la mejor luz que puede transmitir la iglesia: saber perdonar. Es lo más hermoso que puede transmitir. No el rencor, no el odio, no el resentimiento. No, es el amor de Cristo. Porque dice la Biblia que el que no ama a Dios. ¿Y cómo podemos amar a un Dios que no vemos si no amamos al que vemos? O sea, entonces, ¿de cuál amor hablamos? ¿De cuál amor hablamos? Y si Dios está con nosotros,
El amor debe estar en nosotros. El amor. No te quedes en la cueva. No, suelta el resentimiento, el coraje, el enojo, la culpa. Levántate, sigue adelante. La vida es bonita, la vida es bella. Hay mucha gente que nos necesita. Nosotros, amados hermanos, estamos llorando, sí, estamos en dolor, pero Dios está con nosotros. Tenemos a un Cristo, hay alguien que ora por nosotros. Pero la gente de allá afuera, ¿quién se va a encargar de ellos? ¿Sabe qué me duele más? No lo que estoy viviendo, lo que está viviendo la gente allá afuera sin Cristo, sin esperanza. Yo tengo la esperanza que voy a ver a mi hijo, tengo la esperanza que voy a resucitar cuando muera, tengo la esperanza que Cristo vendrá y me voy a ir con Él, tengo la esperanza que algún día ya no voy a sufrir. Pero esa gente, ¿cuándo va a dejar de sufrir? ¿Quién se va a encargar de la gente de afuera? ¿Quién se va a encargar de ellos? Mujeres violadas, niños abandonados, violados, mujeres viviendo violencia familiar, con estrés, con traumas, golpeadas, abandonadas, rechazadas. Hombres rechazados, hombres que quieren salir del vicio, que quieren salir de la violencia. ¿Quién se va a encargar de ellos? Para eso se ocupan valientes. Valientes que no le teman a la vida. Valientes que digan: voy a continuar adelante sirviéndote, voy a continuar adelante, Señor, luchando, y voy a levantarme para hacer algo por mi nación y mi país. ¿Cuánto le dan palmas a Cristo Jesús? Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y espero lograr esa comisión. Espero lograr. Porque sabe, aún el peor enemigo tuyo necesita de Cristo también. Y necesita del perdón de Dios. Necesita del perdón de Dios. Muchos me dicen: hermano, me impacta lo que tú haces. Es que no soy yo. O sea, hasta yo me sorprendo. Yo no sé qué Dios ha hecho conmigo, porque yo me conozco como era. Pero sin embargo, Dios sí lo puede hacer. Sin Dios no podemos hacer nada. Es Dios el que está conmigo. Pero tenemos que también decidir aceptar lo que Él quiere que hagamos. Ahí también se dedican valientes. Se necesitan valientes. Sé lo que demostré, la valentía en las pandillas, en la marina, con armas y todo, pero realmente no era valentía. Ahora se necesitan valientes verdaderos, valientes para luchar por nuestra nación y que pueda haber un cambio en ellos. ¿Cuánto le dan palmas a Cristo Jesús? Puede venir, hijo, ahí, porque luego no te alcanzo. Ven, hijo, voltea. Esto, así como lo hago así, es lo que quiero hacer con el que mató a mi hijo. Y sé que lo puedo hacer, porque ya lo hice una vez. Ya lo hice una vez con alguien que odiaba y estuve a punto de asesinarlo. Y fui, lo perdoné y lo bendije. Es la mano de Dios. El hombre con el que se vio mi ex, que no volvió, yo los iba a hacer cosas malas. Pero Dios llegó a Los Ángeles, mi pastora llegó hasta Los Ángeles y Dios le dijo: ve por Raúl, porque yo tengo un ministerio para él. Y el diablo lo quiere matar y quiere que cometa locuras, pero yo tengo un llamado para él. Yo estaba en la miseria, estaba en una cueva, estaba un mes deprimido, queriéndome suicidar. Pero Dios llegó hasta allá. Me sentí olvidado, abandonado, pero Dios no me abandonó jamás. Y Dios mandó a un David, que es mi pastora, para decirme: Dios tiene un ministerio para ti y Dios quiere levantarte y Dios quiere que salgas adelante. Y empecé, perdoné, me dijo: pero Dios, tienes que perdonar. Y yo dije: no voy a perdonar, tienes que perdonar. Los perdoné a mi ex y perdoné a ese hombre. Y de frente fui y les di la mano. Y a otra persona, otro que era uno de mis mejores amigos, que también me falló con ella, fui, lo abracé, le di un beso, le dije: te bendigo. Él cayó de rodillas, me dijo: mejor mátame, no hagas eso. Le dijo: no, porque te amo en Cristo Jesús. O sea, ¿de cuál perdón hablamos, pues?
sea, ¿de qué amor hablas tú cuando no le hablas ni siquiera, tal vez ni siquiera a tu familia, a tu primo, a tu hermano? Entonces, ¿para qué estamos? Ese es el mejor valor que podemos transmitir. Esa fue la mejor enseñanza que Jesús nos dio. Yo tuviera por lo menos 5 razones así bien claras para dejar a Dios, pero dije no, esas razones a lo mejor las convierto en cosas buenas. En cosas buenas. Tengo cuando me mataron a mi hijo, tenía 2 decisiones. Una, dejar que la amargura entrara en mi vida y caer en la condición de estos hombres. Quedarme, tal vez como estos hombres hubieran decidido quedarse en la amargura, en odio, pero decidieron levantarse. Decidir volver a la droga, al vicio, decidir vengarme, decidir dejar a Dios. Pero he decidido la otra parte, que sé que me va a bendecir a mucha gente. Y yo le dije a Dios, si la muerte de mi hijo va a bendecir a mucha gente, acepto el reto. Lo acepto, Señor, en pro de la bendición de la gente. Porque yo no soy egoísta, Señor, porque no pienso en mí solamente, pienso en los demás. Sabes que a veces decimos, Señor, te doy mi vida. Oiga, si a veces no le damos cualquier cosita leve que Dios nos pide, ¿crees que le vamos a dar la vida? ¿Cómo? Necesitamos levantarnos con hombres valientes. México nos necesita, hermanos. Nos necesita. Allá afuera es venganza, odio, rencor. Y no se va a terminar, pero podemos contagiar a uno más que se convierta a Cristo y sea uno que cambie su vida y sea un valiente más. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.